Desde muy joven entendió que había algo que no podía permitirse, romperse. Aprendió que ser una mujer fuerte significaba mantener el control, no mostrar debilidad, no incomodar a nadie con sus emociones. Así que empezó a construir una versión de sí misma que parecía inquebrantable, siempre resolviendo, siempre sosteniendo, siempre adelante. Nadie veía lo que pasaba dentro, porque ella misma se encargó de ocultarlo. Sonreía cuando estaba agotada, decía estoy bien, cuando por dentro todo pesaba demasiado. Y con el tiempo, esa máscara dejó de ser una estrategia, se convirtió en su identidad. Una identidad que la mantenía en pie ante los demás, pero que lentamente la desconectaba de su mundo interno. Carl Jung hablaba de la importancia de integrar lo que reprimimos, de mirar de frente aquello que evitamos sentir. Pero ella hizo exactamente lo contrario durante años. Cada emoción incómoda era empujada hacia adentro. La tristeza se convertía en silencio, el enojo en paciencia forzada, el miedo en aparente seguridad. Y lo que no entendía en ese momento era que reprimir no elimina, solo acumula. Cada lágrima que no lloró, cada palabra que no dijo, cada límite que no puso, fue quedándose dentro, ocupando espacio, generando una presión invisible que nadie más podía percibir. Porque desde afuera todo parecía estar bajo control, pero por dentro algo empezaba a fracturarse lentamente. Y es que la sociedad aplaude a la mujer que puede con todo, pero rara vez se pregunta cuánto le cuesta. La que nunca falla, la que siempre está disponible, la que no se derrumba, se convierte en un símbolo de fortaleza, pero también en una prisión emocional. Porque cuando te acostumbras a ser esa persona, empiezas a sentir que no tienes permiso para ser otra cosa. No puedes cansarte, no puedes dudar, no puedes caer. Y esa exigencia constante no viene solo del entorno. Con el tiempo se vuelve interna. Se convierte en una voz que no te deja descansar, que te exige más, que minimiza lo que sientes porque hay cosas más importantes, porque otros están peor, porque tú puedes con esto. Pero el cuerpo no olvida lo que la mente intenta ignorar. Y ahí es donde empiezan a aparecer las señales, primero sutiles, casi imperceptibles. Cansancio constante, pensamientos que no se detienen, una ansiedad que no tiene una causa clara, pero que está siempre presente. Luego vienen los momentos de desconexión, esa sensación de estar en automático, de no disfrutar realmente nada, de simplemente cumplir con lo que se espera. Y aunque intenta seguir como siempre, algo ya no encaja igual. Porque lo que ha reprimido durante tanto tiempo empieza a buscar salida de formas que no siempre puede controlar, hasta que un día se rompe, pero no como la gente imagina. No hay un colapso visible, no hay un momento dramático frente a todos, es un quiebre silencioso, un momento a solas, donde ya no puede sostener la imagen, donde el peso interno se vuelve insoportable. Y ahí aparece una verdad que había evitado durante años. No era fuerte por no sentir, era fuerte a pesar de todo lo que estaba evitando sentir. Y en ese instante entiende algo que cambia todo. Reprimir emociones no la hizo invencible, solo la fue desgastando lentamente. Y ese es el punto de inflexión, porque a partir de ahí ya no puede seguir ignorándose, ya no puede volver a esa versión que funcionaba para todos, menos para ella. Empieza a darse cuenta de que su ansiedad no es el problema, es el mensaje, que su agotamiento no es debilidad, es una señal, que su necesidad de llorar, de parar, de soltar, no es algo que deba ocultar, sino algo que necesita escuchar. Pero enfrentarse a eso implica desaprender todo lo que le enseñaron sobre lo que significa ser fuerte. Y entonces comienza un proceso mucho más difícil que aparentar que todo está bien. Comienza a sentir lo que evitó durante años, a ponerle nombre a lo que le pasa, a reconocer sus límites, a aceptar que no puede con todo y que nunca tuvo que hacerlo. Y eso, aunque parece simple, es profundamente desafiante, porque implica mostrarse vulnerable en un mundo que le enseñó a esconderse, implica romper con la idea de que llorar es fracasar, de que pedir ayuda es debilidad, de que parar es rendirse.
Y poco a poco empieza a descubrir que hay una forma distinta de ser fuerte, una que no se basa en resistirlo todo, sino en permitirse ser humana sin culpa, sin máscaras, sin esa presión constante de no fallar nunca. Pero cuando empieza a sentir de verdad, se da cuenta de que lo más difícil no es lo que ocurre afuera, sino lo que despierta dentro. Porque durante tanto tiempo vivió desconectada de sus propias emociones, que ahora todo llega de golpe, sin filtros, sin la contención que antes creía tener bajo control. La tristeza ya no es una molestia pasajera, es una profundidad que la obliga a detenerse. El enojo ya no se disfraza de paciencia, ahora exige ser reconocido. La ansiedad deja de ser un ruido de fondo y se convierte en un lenguaje que le muestra todo lo que ha ignorado. Y en ese proceso, comienza a entender algo que nunca le enseñaron. Las emociones reprimidas no desaparecen, se transforman en tensión, en agotamiento, en una incomodidad constante que termina filtrándose en cada área de la vida. Y ahí aparece uno de los mayores choques internos, porque mientras una parte de ella empieza a abrirse, otra intenta cerrarse con más fuerza. Esa parte que aprendió a sobrevivir siendo perfecta, fuerte, inquebrantable, no quiere perder el control. Le dice que no exagere, que vuelva a lo de antes, que no es tan grave, que puede seguir como siempre. Y por momentos la confunde, porque esa voz es familiar, es la que la sostuvo durante años. Pero ahora hay otra conciencia que empieza a cuestionarla, que le muestra que seguir como siempre fue exactamente lo que la llevó a romperse en silencio. Y esa tensión entre lo viejo y lo nuevo la deja en un punto incómodo, donde ya no puede ignorar lo que siente, pero tampoco sabe completamente cómo sostenerlo. En medio de ese conflicto, empieza a ver cómo su forma de relacionarse con los demás también cambia. Ya no puede fingir con la misma facilidad, ya no puede sonreír cuando algo le duele, ya no puede sostener conversaciones vacías mientras por dentro se siente desconectada. Y eso incomoda, no solo a ella, sino a quienes estaban acostumbrados a su versión anterior. Porque cuando una mujer que nunca fallaba empieza a mostrarse vulnerable, rompe con las expectativas de todos, algunos no saben cómo reaccionar, otros se alejan, otros intentan devolverla a su antiguo rol. Y aunque eso genera dudas, también le muestra algo importante. Muchas de sus relaciones estaban basadas en la imagen que proyectaba, no en quién realmente era. Y poco a poco, empieza a cuestionar esa necesidad constante de control. Se da cuenta de que intentar tener todo bajo control era, en realidad, una forma de evitar sentir incertidumbre, dolor, miedo. Pero la vida no se puede controlar completamente, y sostener esa ilusión durante tanto tiempo fue lo que la llevó a desconectarse de sí misma. Así que comienza a soltar, de forma gradual, imperfecta, permitiéndose no tener todas las respuestas, permitiéndose no poder con todo, permitiéndose simplemente estar sin tener que demostrar nada, y aunque eso al principio le genera ansiedad, también abre un espacio nuevo, un espacio donde no tiene que actuar, donde puede simplemente ser. Pero este proceso no es lineal. Hay días en los que siente que avanza, en los que se conecta, en los que se permite, y otros en los que vuelve a cerrarse, en los que el miedo la hace retroceder, en los que la vieja identidad intenta recuperar el control. Y ahí es donde empieza a entender que sanar no es convertirse en alguien perfecto que ya no siente dolor, es aprender a no huir de lo que siente, incluso cuando es incómodo, es sostenerse en medio del caos interno, sin volver automáticamente a las máscaras que antes la protegían. Y mientras atraviesa todo esto, algo comienza a cambiar de forma casi imperceptible, su definición de fortaleza empieza a transformarse. Ya no se trata de resistirlo todo en silencio, ni de cumplir con expectativas imposibles, ni de ser la que nunca falla. Ahora la fortaleza empieza a sentirse en los momentos en los que se permite parar, en los que reconoce que no está bien, en los que se da permiso de no tener que ser perfecta. Y aunque todavía le cuesta, aunque todavía hay una parte de ella que quiere volver a lo conocido, algo dentro ya no encaja con esa antigua versión, algo que sigue moviéndose, creciendo, empujándola a explorar una forma completamente distinta de habitar sus emociones, su vulnerabilidad y su propia existencia sin seguir escondiéndose detrás de una imagen que durante tanto tiempo la sostuvo.
pero que también fue la misma que la fue rompiendo en silencio. Y en ese punto del proceso, comienza a darse cuenta de algo que cambia por completo su forma de entenderse. No solo reprimía lo que dolía, también reprimía lo que necesitaba, porque no se trataba únicamente de no llorar, de no enojarse o de no mostrar miedo, se trataba de no permitirse pedir, de no expresar cansancio, de no reconocer que también necesitaba ser sostenida. Durante tanto tiempo ocupó el rol de la que resuelve, la que escucha, la que está para todos, que olvidó cómo colocarse en el lugar opuesto. Y ahora cuando intenta hacerlo, se siente extraña, incómoda, incluso culpable, porque hay una parte de ella que todavía cree que necesitar es fallar, que depender en algún nivel es debilidad, que mostrarse vulnerable es arriesgarse a perder el control que tanto le costó construir. Y ahí aparece otra verdad incómoda: su fortaleza también fue una forma de defensa. No nació únicamente de su capacidad, sino de su necesidad de protegerse, porque en algún momento aprendió que mostrar emociones no era seguro, que abrirse podía traer rechazo, juicio o abandono. Así que se cerró, no de golpe, sino poco a poco, construyendo una armadura emocional que la hacía parecer invulnerable. Y esa armadura funcionó, la sostuvo, la protegió, le permitió avanzar, pero también tuvo un costo: la aisló de sí misma y de los demás. Porque cuando no te permites sentir, tampoco te permites conectar de forma real. Todo se vuelve superficial, controlado, medido, incluso el amor. A medida que esta conciencia se profundiza, empieza a notar cómo esa desconexión afectó su forma de vincularse. Relaciones donde ella era el pilar, pero nunca el refugio, donde podía dar apoyo, pero no recibirlo de la misma manera, donde era vista como alguien fuerte, pero no como alguien que también podía romperse. Y eso genera una sensación extraña, porque durante mucho tiempo creyó que eso era normal, incluso deseable. Ser admirada por su fortaleza le daba un lugar, una identidad. Pero ahora empieza a cuestionar si realmente era vista o si solo era valorada por lo que podía sostener. Y esa duda abre una grieta emocional que ya no puede ignorar. En medio de ese cuestionamiento, también empieza a experimentar una incomodidad nueva cuando intenta volver a su antiguo rol. Ya no le resulta natural decir sí a todo, ya no puede ignorar su cansancio, ya no puede sostener conversaciones o situaciones que antes toleraba sin problema. Y eso la confronta con una realidad difícil. Cambiar implica incomodar, no solo a los demás, sino también a sí misma, porque cada vez que elige escucharse, está rompiendo con años de condicionamiento. Cada vez que se permite sentir, está desafiando una identidad que le dio estabilidad durante mucho tiempo, y eso genera una sensación constante de incertidumbre, como si estuviera caminando sin un mapa claro. Pero en medio de esa incertidumbre, también empiezan a aparecer pequeños momentos de claridad, instantes donde se siente más conectada, más presente, más auténtica. Momentos donde ya no necesita actuar, donde no tiene que sostener ninguna imagen, donde puede simplemente existir sin exigirse tanto. Y aunque esos momentos aún no son constantes, tienen un impacto profundo porque le muestran que hay otra forma de vivir, una donde no tiene que esconder lo que siente, una donde la vulnerabilidad no es una amenaza, sino una puerta hacia algo más real. Y sin embargo, incluso con esos avances, hay algo que todavía permanece: una sensación interna de que soltar completamente esa vieja versión de sí misma implica perder algo importante. Porque esa mujer fuerte, la que nunca fallaba, la que siempre podía con todo, también fue la que la ayudó a sobrevivir, la que la sostuvo en momentos difíciles, la que le permitió seguir adelante cuando no había otra opción. Y dejarla atrás no es tan simple como parece. Es un proceso lleno de ambivalencia, donde una parte de ella quiere liberarse, pero otra todavía se aferra a lo conocido, a lo que le dio seguridad, a lo que la definió durante tanto tiempo, mientras en lo más profundo algo sigue moviéndose, empujándola a descubrir quién es realmente más allá de esa fortaleza que la protegió, pero que también la fue alejando, poco a poco, de todo lo que alguna vez necesitó sentir para poder sanar.
Y es en ese punto donde comienza a aparecer una comprensión más profunda, casi incómoda por lo honesta que es. No solo le enseñaron a no llorar, también le enseñaron a no escucharse, porque cada vez que sintió algo que no encajaba con la imagen de la mujer fuerte, lo silenció. Cada vez que su cuerpo le pedía descanso, lo ignoró. Cada vez que su intuición le dijo que algo no estaba bien, lo justificó. Y así, poco a poco, fue perdiendo la conexión con esa voz interna que siempre supo lo que necesitaba. Ahora, al intentar recuperarla, se da cuenta de que no es inmediato, porque durante tanto tiempo confió más en lo que debía ser que en lo que realmente sentía. Y ese reencuentro consigo misma no es cómodo, porque implica aceptar cuántas veces se traicionó para cumplir con expectativas que nunca cuestionó. En ese proceso, también empieza a notar cómo su ansiedad tiene raíces mucho más profundas de lo que imaginaba. Ya no la ve solo como un malestar sin explicación, sino como el resultado de años sosteniendo una tensión interna constante. La presión de no fallar, de no mostrar debilidad, de estar siempre disponible, se convirtió en un estado permanente de alerta, como si su mente y su cuerpo nunca hubieran tenido permiso para relajarse completamente. Y ahora que intenta hacerlo, se siente extraña, incluso insegura, porque descansar ya no es algo natural, es algo que tiene que aprender, porque su sistema se acostumbró a funcionar bajo exigencia, bajo control, bajo la idea de que si bajaba la guardia, todo podía desmoronarse. Y mientras empieza a desarmar esa lógica interna, también se enfrenta a una sensación que había evitado durante mucho tiempo, la soledad emocional, no la soledad de estar sin gente, sino la de darse cuenta de que durante años estuvo acompañada, pero no realmente comprendida, porque mostraba una versión de sí que no reflejaba lo que sentía en realidad. Y eso la llevaba a conexiones incompletas, donde los demás respondían a lo que veían, pero no a lo que ella ocultaba. Y ahora que empieza a mostrarse más auténtica, se da cuenta de que no todas esas relaciones pueden sostener esa nueva verdad. Algunas se debilitan, otras se transforman, otras simplemente dejan de tener sentido. Y aunque eso duele, también abre espacio para algo más honesto. Pero este nuevo nivel de honestidad también la enfrenta a un miedo más sutil, el de no saber quién es sin esa estructura que la definía. Porque durante tanto tiempo su identidad estuvo ligada a ser fuerte, a no fallar, a poder con todo, que al soltar eso, queda una especie de vacío que no se llena de inmediato. Es un espacio donde ya no existe la presión constante, pero tampoco hay una nueva forma completamente definida de ser. Y eso puede generar confusión, inseguridad, incluso nostalgia por la versión anterior, aunque esa versión la haya desgastado. Porque lo conocido, incluso cuando duele, tiene una sensación de seguridad que lo nuevo aún no logra ofrecer. Y en medio de ese vacío empieza a surgir algo diferente, no tan evidente, no tan ruidoso, pero profundamente significativo, una forma distinta de estar consigo misma, más suave, más paciente, menos exigente. Empieza a darse permiso para no tener todas las respuestas, para no hacerlo todo perfecto, para avanzar a su propio ritmo sin compararse constantemente. Y aunque este cambio es gradual, casi imperceptible en algunos momentos, tiene un impacto profundo, porque comienza a reconstruir su relación interna desde un lugar donde ya no se trata de exigirse para ser suficiente, sino de reconocerse como suficiente, incluso en medio del proceso. Y sin embargo, a pesar de todo lo que ha avanzado, hay algo que todavía se está acomodando dentro de ella, una parte que aún observa con cautela, que aún duda, que aún se pregunta si realmente puede sostener esta nueva forma de vivir sin volver a caer en lo anterior. Porque cambiar no es solo entender, es mantenerse en esa nueva conciencia, incluso cuando lo viejo intenta regresar. Y en ese punto, el camino deja de ser una búsqueda de respuestas externas y se convierte en una experiencia interna mucho más profunda, donde cada emoción, cada reacción, cada decisión empieza a revelarle algo más sobre sí misma.
algo que no puede ser ignorado, algo que sigue emergiendo mientras ella continúa atravesando ese espacio incierto entre lo que fue durante tanto tiempo y lo que apenas está empezando a descubrir que puede llegar a ser sin seguir reprimiendo lo que siente, sin seguir escondiéndose detrás de una fortaleza que ya no quiere sostener de la misma manera. Y es justo en ese punto donde empieza a notar algo que antes pasaba completamente desapercibido, el costo invisible de sostener una imagen que ya no le pertenece. Porque mantener esa versión de la mujer que nunca falla no solo implicaba reprimir emociones, implicaba también actuar constantemente, medir cada palabra, controlar cada reacción, anticiparse a lo que los demás esperaban de ella. Era un estado permanente de vigilancia interna, donde no había espacio real para la espontaneidad, para el error, para lo imperfecto. Y ahora, al intentar soltar ese control, se da cuenta de lo agotada que estaba, de lo pesado que era sostener algo que no le permitía respirar con libertad. Pero al mismo tiempo, soltarlo no es inmediato, porque esa imagen, aunque limitante, también le dio estructura, reconocimiento, una sensación de estabilidad que ahora se ve obligada a reconstruir desde otro lugar. En ese proceso de soltar, también comienza a experimentar una incomodidad muy particular, la de no saber cómo reaccionar sin ese guión interno que la guiaba antes. Porque durante años supo exactamente qué hacer, qué decir, cómo comportarse para cumplir con ese rol de mujer fuerte, controlada, impecable. Pero ahora, cuando se permite sentir de verdad, las respuestas ya no son tan claras ni tan automáticas. A veces duda, a veces se equivoca, a veces reacciona de formas que no encajan con la imagen que tenía de sí misma. Y eso la confronta con una nueva forma de vulnerabilidad, no la de mostrarse débil ante otros, sino la de no tener el control absoluto sobre cómo se percibe a sí misma. Y en medio de esa incertidumbre, empieza a darse cuenta de que gran parte de su ansiedad no venía solo de lo que sentía, sino del esfuerzo constante por no sentirlo. Porque reprimir no es pasivo, es un trabajo activo, continuo, desgastante. Es sostener una tensión interna que consume energía, que mantiene el cuerpo en alerta, que no permite descansar completamente. Y ahora que empieza a soltar esa represión, aunque al principio todo se siente más intenso, también hay momentos donde aparece una sensación nueva, una especie de alivio sutil, como si algo dentro de ella dejara de estar en lucha constante. Y aunque ese alivio no es permanente, le muestra que hay otra forma de habitar sus emociones sin tener que pelear contra ellas. A medida que este proceso avanza, también empieza a observar con más claridad cómo su entorno responde a su cambio. Personas que antes la veían como inquebrantable ahora no saben cómo reaccionar ante su vulnerabilidad. Algunas intentan minimizar lo que siente, otras se incomodan, otras simplemente se alejan porque ya no encaja en el rol que esperaban. Y aunque eso puede generar dolor, también le revela algo importante. No todas las relaciones están preparadas para sostener su verdad. Muchas estaban construidas alrededor de su capacidad de no fallar. Y ahora que esa estructura se está rompiendo, también se rompe la ilusión de que todos los vínculos eran tan sólidos como parecían. Pero en medio de esa pérdida, también empieza a aparecer algo más auténtico. Nuevas formas de conexión donde no tiene que esconder lo que siente, donde puede expresarse sin miedo a ser juzgada, donde no necesita demostrar fortaleza para ser valorada. Y aunque estas conexiones son menos, más lentas, más cuidadosas, tienen una profundidad que antes no conocía, porque por primera vez no está siendo vista por lo que aparenta, sino por lo que realmente es. Y eso, aunque al principio resulta extraño, también comienza a llenar un vacío que antes intentaba compensar con control y perfección. Y sin embargo, incluso con todo este avance, hay una parte de ella que todavía se encuentra en transición, una parte que sigue aprendiendo a sostenerse sin esa vieja armadura, que todavía se sorprende cuando siente demasiado, cuando duda, cuando no tiene respuestas inmediatas. Porque este camino no se trata de dejar de sentir ansiedad, tristeza o miedo, sino de cambiar la relación que tiene con esas emociones. Y en ese cambio, en ese proceso constante de aprendizaje, algo sigue acomodándose dentro de ella, algo que no busca volver a lo de antes,
pero que tampoco se apresura a definirse por completo. Algo que permanece en movimiento, explorando, cuestionando, descubriendo nuevas formas de existir sin esa presión constante de ser perfecta, de no fallar, de no romperse, mientras cada paso la acerca un poco más a una versión de sí misma que ya no necesita esconder lo que siente para poder sostenerse, aunque todavía quede un tramo profundo por atravesar, donde lo más difícil no será enfrentar a los demás, sino terminar de encontrarse consigo misma sin las capas que durante tanto tiempo la protegieron, pero también la alejaron de su propia verdad. Y es justamente en ese tramo más profundo donde comienza a enfrentarse a algo que no había considerado antes, la forma en la que aprendió a exigirse amor a través del rendimiento emocional. Porque no solo se trataba de ser fuerte para el mundo, también se trataba de serlo para sentirse merecedora. Como si, en algún lugar muy interno, hubiera construido la idea de que solo podía ser querida si no fallaba, si no incomodaba, si no mostraba demasiado. Y ahora, al desmontar esa lógica, aparece una sensación extraña, casi inquietante, la de no saber cómo recibir sin tener que dar algo a cambio. Porque durante tanto tiempo el amor fue una transacción silenciosa. Yo sostengo, yo cuido, yo no molesto, que la simple idea de ser aceptada en su vulnerabilidad le resulta difícil de sostener sin sentir que está haciendo algo incorrecto. En ese reconocimiento, también empieza a notar cómo esa autoexigencia no desaparece, solo cambia de forma. Ya no se exige ser perfecta para los demás, pero empieza a exigirse sanar rápido, entender todo, no recaer, no volver a patrones antiguos, y sin darse cuenta, convierte su propio proceso en otra forma de presión. Como si incluso su crecimiento tuviera que cumplir estándares, y ahí aparece una trampa sutil pero poderosa: querer hacerlo todo bien, incluso el proceso de sentirse mal. Y eso la confronta con una verdad incómoda, que sanar no es lineal, no es ordenado, no es perfecto, que habrá días de claridad y otros de confusión, momentos de avance y otros de retroceso. Y que todo eso también forma parte de dejar de reprimirse, de dejar de controlarse, de permitirse ser humana, sin convertir cada emoción en algo que necesita ser corregido. A medida que se permite atravesar esa imperfección, también comienza a descubrir una forma distinta de relacionarse con su propia ansiedad. Ya no la ve únicamente como un enemigo que debe eliminar, sino como una señal que necesita ser comprendida. Empieza a notar cuándo aparece, qué la activa, qué intenta decirle. Y aunque no siempre logra gestionarla de la mejor manera, hay un cambio importante. Ya no la rechaza automáticamente, la observa, la siente, intenta no huir de ella, y en ese pequeño cambio de actitud empieza a generarse algo nuevo, una relación menos violenta con su propio mundo interno, donde las emociones dejan de ser algo que debe ocultar y comienzan a ser algo que puede explorar, incluso cuando no son cómodas. Pero ese nuevo vínculo consigo misma también la enfrenta a una última resistencia, una que no es tan evidente, pero que sigue presente. El miedo a ser vista tal como es, sin filtros, sin la versión editada que construyó durante tanto tiempo. Porque mostrarse vulnerable no solo implica aceptar sus emociones, implica permitir que otros también las vean. Y eso despierta inseguridades profundas, preguntas que aún no tienen una respuesta clara. ¿Qué pasa si ya no soy admirada? ¿Qué pasa si ya no soy la fuerte? ¿Qué pasa si al mostrarme como soy, dejo de ser suficiente para los demás? Y aunque una parte de ella ya sabe que esas preguntas vienen del pasado, otra parte todavía las siente con intensidad. Y en medio de ese miedo empieza a dar pequeños pasos, no grandes exposiciones, no cambios drásticos, sino gestos sutiles pero significativos. Decir cómo se siente sin suavizarlo tanto, admitir que no puede con algo, permitirse llorar sin esconderse completamente. Y cada uno de esos momentos, aunque parecen pequeños, representan algo enorme, representan una ruptura con años de silencio emocional. Porque no se trata solo de expresar lo que siente, se trata de dejar de esconderse de sí misma y del mundo. Y mientras sigue avanzando en ese terreno incierto, algo comienza a tomar forma dentro de ella, no como una identidad rígida, no como una nueva etiqueta,
sino como una sensación más estable de quién es cuando no está intentando ser nada en particular. Una presencia más auténtica, menos forzada, más conectada con lo que realmente ocurre en su interior. Pero incluso esa nueva sensación sigue en construcción, sigue ajustándose, sigue atravesando momentos de duda y de aprendizaje, mientras en lo más profundo algo continúa reorganizándose, soltando las últimas capas de esa fortaleza que durante tanto tiempo la definió y acercándola paso a paso a una forma de existir donde ya no tiene que reprimir lo que siente para sostenerse, aunque todavía haya partes de ese camino que no han sido completamente exploradas, partes donde el verdadero desafío no será volver a lo de antes, sino sostener esta nueva forma de estar incluso cuando lo desconocido siga generando miedo, incomodidad y preguntas que aún no encuentran una respuesta definitiva. Y es ahí, después de atravesar todo ese proceso interno, donde empieza a comprender algo que transforma por completo su manera de verse. Nunca fue fuerte por no sentir, fue fuerte por haber sobrevivido sintiendo en silencio, porque ahora puede verlo con claridad. Cada emoción reprimida, cada lágrima contenida, cada palabra que no dijo, no la hicieron más resistente, solo la alejaron de sí misma. Y en ese reconocimiento hay una especie de verdad incómoda pero profundamente liberadora. No tiene que seguir demostrando nada. No tiene que sostener una imagen, no tiene que cumplir con una expectativa, no tiene que seguir siendo esa versión que el mundo aprendió a admirar pero que ella ya no quiere habitar. Y con esa conciencia, algo dentro de ella se relaja por primera vez en mucho tiempo. No porque todo esté resuelto, no porque ya no haya miedo o dudas, sino porque deja de pelear consigo misma, deja de exigirse ser perfecta, deja de castigarse por sentir, deja de intentar encajar en una idea de fortaleza que nunca le permitió ser completamente humana. Y en ese espacio más suave, más honesto, empieza a descubrir que la vulnerabilidad no es una amenaza, es un puente. Un puente hacia relaciones más reales, hacia una conexión más profunda consigo misma, hacia una forma de vivir donde no tiene que esconder lo que siente para ser aceptada. Y aunque el camino no termina aquí, aunque todavía hay partes de su historia que seguirán revelándose con el tiempo, algo ya cambió de forma irreversible, porque ahora sabe que reprimir no la protege, la desgasta, que callar no la hace fuerte, la desconecta. Y que permitirse sentir, incluso cuando duele, es lo único que realmente la acerca a sanar. Ya no es la mujer que nunca falla, ahora es la mujer que se permite ser real, incluso en su fragilidad, incluso en su proceso, incluso en todo aquello que antes habría ocultado. Y en ese nuevo lugar, donde ya no necesita sostener una máscara para existir, empieza a experimentar una forma distinta de fortaleza, una que no se mide por cuánto aguanta, sino por cuánto se respeta, una fortaleza que no nace del control, sino de la aceptación, una que no la obliga a resistir en silencio, sino que le da permiso para escucharse, para expresarse, para detenerse cuando lo necesita. Y así, sin hacer ruido, sin buscar validación, sin intentar demostrar nada, deja atrás la versión que se rompía en silencio y comienza a habitar una vida donde ya no tiene que esconder sus emociones para sentirse suficiente. Donde por primera vez ser fuerte ya no significa callar, sino tener el valor de sentirse viva sin miedo a lo que eso implica.